Ok, muy buenos días con todos ustedes. Les saluda Yuri Luna. Soy gerente de proyectos de la empresa Grupo Prime Consultores, especializadas en asesorías y consultorías y capacitación especializada en temas de gestión de riesgos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que en los últimos años ha tomado mucha vigencia, que es el marco de gestión del apetito de riesgo y cómo este enfoque podemos verlo a través de una visión integral de la gestión de riesgos. Tenemos que entender que el enfoque que vamos a darle en esta oportunidad es el desarrollo de eh, niveles de aceptación y tolerancia de riesgo a efectos de que podamos claramente entender cómo desplegar la administración de riesgos con este tema de apetito y tolerancia, ¿no? En algunos países se usa el concepto de apetito y tolerancia, en otros países se habla de apetito y límite de riesgo, como puede ser el límite del apetito o el límite de la tolerancia. También se usa el concepto de capacidad para poder determinar el límite máximo de exposición que se desea tomar de cara a los niveles de riesgo de la institución. Por lo tanto, conceptualmente vamos a hablar de un nivel aceptable de riesgo, de un nivel tolerable de riesgo y un nivel que ya no va a ser aceptable por la organización. Por lo tanto, vamos a manejar estos conceptos y vamos a desarrollar a continuación la capacitación. Ok, este es el temario del día de hoy. Vamos a ver rápidamente los conceptos básicos, genéricos, antecedentes, y luego vamos a entender el marco de gestión de lo que es el apetito de riesgo y la tolerancia o límite de riesgo, como se conoce en algunos países. Algunos conceptos básicos, el tema de la declaración del apetito, el establecimiento de límites que podemos tener de cara a la administración de riesgos y algunos componentes del marco de apetito de riesgo, ¿no? La relación o la interrelación que tiene que existir con el gobierno de riesgos, algunos aspectos metodológicos en cuanto a la determinación del apetito de riesgo o del perfil del riesgo, y a partir de ahí, cómo debemos integrar el marco del apetito de riesgo con la estrategia, con los aspectos operativos, con la información y con el cumplimiento. Y finalmente, vamos a eh, revisar dos tópicos que tienen que ver directamente cómo integrar este marco de apetito de riesgo con la gestión integral de riesgos. Y finalmente, un caso práctico que algunos indicadores estamos proponiendo, un ejemplo, para poder ver cómo desarrollar esto de cara a la aplicación del marco. Algunos conceptos generales, tenemos que entender que la gestión del riesgo, déjeme ocultar primero este botón porque está desplegado. ¿Okay? Hay que entender que la definición de lo que es el marco de apetito y tolerancia, de alguna otra manera, no es reciente, ya tiene algunos años. Por ejemplo, en el COSO RM, el modelo que se actualizó en el 2013, ya hablaba de la necesidad de establecer criterios para la tolerancia y la capacidad del riesgo. Es decir, hay que tener niveles aceptables de variación de resultados a efectos de el logro de otros objetivos. Es decir, si por lograr un objetivo tengo que tomar de repente un poco más de riesgo con cargo a una mayor rentabilidad, pues obviamente puedo tolerar más riesgo, obviamente con el objetivo de obtener mayores resultados y mejores resultados. Y la capacidad se entendió y se definió como ese nivel máximo que una organización está dispuesto. No logro escucharlos. Freddy, de repente tienes que activar, disculpa, tu parlante de la computadora para que puedas escucharnos, ¿no? Verifica la salida de audio, por favor. Voy a poner acá. Freddy, verifica la salida de audio. Audio. Ok, entonces, dado que este concepto de la capacidad, que es el nivel máximo que una organización está dispuesta a soportar de cara a los objetivos de la organización, eso puede tener equivalencias, por ejemplo, con el capital. Por ejemplo, cuánto del capital y patrimonio queremos comprometer de la organización para poder exponer el riesgo operacional en la empresa. Obviamente, mientras menos compromiso del capital existe, vamos a ser más conservadores y por lo tanto vamos a buscar una mejor gestión de riesgos. O de repente una equivalencia con las utilidades, ¿no? ¿Cuánto de las utilidades queremos comprometer para soportar pérdidas por riesgo operacional?
Por lo tanto, la idea es que nosotros buscamos, eh, podamos claramente identificar cómo, cómo encontrar esa relación entre la exposición de riesgos y indicadores financieros, patrimonio o utilidades, ¿no? Eh, la ISO 31000 también establece un concepto de lo que es el apetito de riesgo, la ISO 31000 del año 2013, y ahora en la última actualización de la ISO 31000 2018 también hace una referencia a lo que es la actitud ante el riesgo, ¿no? Que es un concepto que es, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Acepto? ¿Tolero? ¿No acepto? Es decir, son algunos conceptos que son muy relacionados y que sirven, y sirven como entender cuál va a ser nuestra expectativa con respecto a una exposición de riesgos. Y definitivamente, ¿a qué se refiere? Y definitivamente el apetito de riesgo que define también Basilea está relacionada con eso, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de riesgo y el tipo de riesgo también que de repente se está dispuesto a tomar para entender el apetito de riesgo? Acá tenemos una primera pregunta que tiene que hacer referencia. ¿A qué se refiere con indicadores financieros para definir la capacidad? Por ejemplo, yo puedo definir capacidad como eh, un porcentaje del patrimonio para absorber las pérdidas. Por ejemplo, del patrimonio de una organización hacemos una reserva del 1%, por ejemplo, para absorber las pérdidas operativas como máximo nivel de exposición. En algunos países donde ya se hace requerimiento de capital, el requerimiento de capital busca absorber las pérdidas por riesgo operacional. Eso significa, por ejemplo, en Perú, desde el año 2009, nuestro regulador eh, exige una reserva de capital para absorber las pérdidas por riesgo operacional. Es decir, en el peor de los casos, un compromiso de riesgo operacional podría significar, para algunas instituciones, 4, 5, 6, 7% del patrimonio. Y esto se hace en función al requerimiento de capital, que es una metodología que se utiliza para poder, en el caso extremo, la máxima exposición que podría significar. Por lo tanto, esa definición financiera, ese indicador financiero, nos va a permitir entender que la máxima exposición que nosotros deseamos tener respecto a lo que es riesgo personal va a significar un porcentaje. Puede ser en función del patrimonio, que es un indicador muy cercano a lo que es el requerimiento de capital, o de repente en función a lo que es la utilidad, ¿no? La utilidad neta del proyecto, de la empresa, puede ser un indicador financiero que nos diga también cuánto de las utilidades al año queremos exponer a pérdidas por riesgo operacional. Por lo tanto, estas métricas que se usan específicamente sirven para eso, ¿no? La idea de estos conceptos, y los vamos a ver a continuación en el caso práctico, tienen como propósito eh, empezar a medir la exposición del riesgo con respecto a algunos indicadores. Por ejemplo, definiciones básicas. El apetito es el nivel del riesgo que la empresa quiere aceptar. Y no solamente estamos hablando en cantidad de exposición, sino también en tipo de riesgo. Por ejemplo, no es igual aceptar riesgo operacional que no es igual decir aceptar riesgo por lavado de activos. Los niveles de aceptación de riesgos en ambos casos son distintos. Yo de repente puedo tolerar más riesgo operacional y no estar dispuesto a tolerar riesgo de lavado de activos. ¿Por qué? Porque obviamente las implicancias serían muchas. Acá tenemos otra pregunta. ¿Un indicador financiero para medir la exposición de riesgo podría ser la morosidad? Si estuviéramos hablando de apetito por riesgo crediticio, sí. ¿Por qué? Porque la morosidad o el PD, el probability default, o de repente el ratio de créditos castigados, podría también significar en el mundo de riesgo crediticio el nivel máximo de exposición que yo quiero estar dispuesto a asumir por riesgo crediticio. Y vamos a ver que ese indicador de morosidad lo tenemos como alguno de los indicadores para medir la exposición por riesgo crediticio. Y lo vamos a ver al final en el caso práctico. Entonces, si apetito es el nivel del riesgo y la cantidad de riesgo, el tipo y la cantidad de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar como parte de su negocio, entonces vamos a generar distintos tipos de niveles de aceptación. Por ejemplo, en riesgo operacional puede ser un nivel máximo de compromiso de pérdidas hasta un porcentaje de las utilidades. Por ejemplo, en riesgo de crédito puede ser
el PD, el probability default, la mora o el castigo de la cartera de créditos. Si habláramos en riesgo de mercado, de repente podría ser el VAR a 5 días o a un día de repente de la posición abierta en portafolio. Por lo tanto, para efectos prácticos, tenemos algunos indicadores que nos van a permitir medir esto de cara a cuál es la máxima exposición. Acá tenemos otra consulta. La relación SS272 habla del límite de riesgo. ¿Cómo se relaciona esta definición con aptitud y tolerancia? El límite de riesgo termina siendo finalmente la tolerancia. ¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a tolerar como parte del riesgo? Por lo tanto, para Perú, en Perú, no se usa, por ejemplo, el concepto de tolerancia, sino se usa el concepto de límite de riesgo, ¿no? La norma peruana que hace referencia el señor John Salazar, la 272 de Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos, define que el límite de riesgo es la exposición límite, ¿no?, que queremos tener de cara a los diversos riesgos que tiene la institución. Por lo tanto, si yo quiero tener un límite de exposición en, no sé, digamos, límite de riesgo en riesgo crediticio, pues voy a definir algunos indicadores que me van a permitir medir esta. Si yo quiero tener un límite de riesgo para riesgo de mercado, pues voy a definir, por ejemplo, un indicador que mida cuánto es la máxima exposición que yo quiero. Por lo tanto, en Perú específicamente, el concepto de tolerancia se llama límite de riesgo, ¿no? Capacidad, para efectos prácticos, vendría a ser una estimación de capital económico, ya que es mucho menos que el capital regulatorio, ¿ok?, para poder comprometer una exposición en cuanto al patrimonio que podría significar. Por lo tanto, tolerancia vendría a ser el límite del riesgo y la capacidad vendría a ser una estimación del capital económico del capital, o capital regulatorio que podría existir. Entonces, ¿no?, si capacidad y si tolerancia es esa desviación que estamos dispuestos a tolerar, que estamos dispuestos a aceptar más riesgo por un tipo específico de riesgo, de repente esta tolerancia va a ser distinta entre distintos tipos de riesgo, ¿no? Yo de repente soy más tolerable en riesgo tecnológico, riesgo operativo, y de repente soy mucho menos tolerable en seguridad de información, en riesgo de continuidad de negocios, en riesgo de lavado de activos. Nuevamente, el riesgo de lavado de activos es el único tipo de riesgo cuya tolerancia es casi cero y la aceptación de riesgo es casi cero. ¿Eso qué significa? Que cualquier riesgo relacionado a riesgo de lavado de activos tiene que tener un plan de acción, por más que sea un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque las implicancias de que usen a la institución financiera para lavar dinero sería muy complicado, estarían expuestos a sanciones, a multas e inclusive a un tema reputacional. Y capacidad, como se define, es el máximo riesgo que la empresa desea soportar, es decir, es el estrés del límite de riesgo, ¿no? Si queremos medirlo en términos financieros, la capacidad vendría a ser un límite de riesgo estresado, es lo máximo que queremos comprometer de la institución para poder absorber pérdidas, ¿no? Una exposición, por ejemplo, del 1% del patrimonio efectivo sería un indicador de capacidad. Tengan, por ejemplo, un caso emblemático es el tema del Barings Bank. El Barings Bank, este banco inglés que quebró, ¿no?, por una posición en derivados financieros, el compromiso del capital significó el 100% del patrimonio. O sea, no hubo ningún indicador que limitaba cuánto era la máxima exposición que tenía que tener esa oficina en cuanto a una posición de riesgos. Por lo tanto, como no hubo ese indicador de capacidad, ¿cuál es el límite máximo de compromiso? Obviamente no había ese indicador, no había nadie que hiciera seguimiento, generó que obviamente la exposición de riesgo significara el 100% del patrimonio, por ende, la quiebra de la empresa. Acá tenemos otra consulta. Si uno define un límite de riesgo y un indicador que mida la exposición, la exposición debe ser, ¿no?, la exposición a la tolerancia podría estar en un rango que tiene que ser en un valor específico. Por ejemplo, un ratio regulatorio de capital global entre 2 y 15. Sí, correcto. Puedo utilizar, por ejemplo, el ratio de capital global en el mercado, en el marco peruano, en la legislación peruana. El ratio de capital global es un indicador genérico que integra la exposición de riesgo crediticio, riesgo mercado y riesgo operacional. Sí, efectivamente. Ese es un indicador global
que me permite medir cuál es mi nivel, mi límite de riesgo y cuál es mi tolerancia, ¿no? O sea, en qué rango yo debo moverme para poder tener un nivel aceptable, porque se dan cuenta, ese indicador, el ratio de capital global, tiene una meta, pues la meta puede ser, por ejemplo, un ratio de capital global de nivel 14, y el objetivo puede ser lograr un nivel de 16, ¿no? Siendo el límite puede ser 12 o 12.5, incluyendo capital adicional, ¿no? Por lo tanto, por debajo de 12.5 que sería lo mínimo que estoy dispuesto yo a soportar como exposición, ya requeriría, obviamente, acciones, ¿no? Para reducir estos activos ponderados por riesgo para que no se siga deteriorando el ratio de capital global. Ese indicador que en Perú se utiliza, eh, nuestro regulador lo usa para medir la exposición de riesgos de una institución, pues es un buen indicador para medir la exposición global de los riesgos. Por lo tanto, no va a haber ningún inconveniente. Déjeme, por favor, cargar la batería de la computadora que no lo había tomado en cuenta. Un segundo, por favor. Ok, entonces, para efectos prácticos, vamos a tener que concebir estos conceptos para que nosotros podamos desplegarlo en la gestión integral del apetito, del marco del apetito de riesgo. Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestra distribución de pérdidas, ¿no? Tenemos un tramo esperado, un tramo inesperado y una distribución y un extremo, las colas, que pueden ser pérdidas excepcionales o pérdidas de carácter catastrófico, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir que las pérdidas esperadas sean parte del apetito de riesgo, ¿correcto? Porque es lo que espero perder año a año. Por lo tanto, lo aceptable, mi apetito de riesgo puede ser un proxy de la pérdida esperada. En ejemplo, la pérdida inesperada sería la tolerancia, el límite del riesgo que estaría yo dispuesto a tolerar como organización. Por lo tanto, esa pérdida inesperada podría ser un equivalente a nuestro límite de riesgo o tolerancia del riesgo. Y más allá de los límites de las pérdidas inesperadas, tendrían que ser esas pérdidas catastróficas que podría, obviamente, nadie va a comprometer, si estamos hablando, por ejemplo, del patrimonio, nadie va a estar dispuesto a comprometer el 100% del patrimonio para asumir riesgo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos poner es definir un límite, por ejemplo, el 1% del patrimonio, para poder limitar las pérdidas, ¿no? Y que las pérdidas operativas por riesgo operacional no excedan más allá del 1% del patrimonio. Estamos hablando que estamos garantizando el 99% del patrimonio para que no sea comprometido en eventos de riesgo operacional. Por lo tanto, pérdidas esperadas sería un proxy del apetito de riesgo. Las pérdidas inesperadas serían un proxy de lo que sería el límite de riesgo o tolerancia al riesgo. Y capacidad vendría a ser un porcentaje cercano, por ejemplo, al 1% del patrimonio, para poder limitar la exposición de riesgo, que sería la capacidad. ¿Cuánto es el límite máximo que la empresa desea estresar en una situación de riesgo para comprometer el patrimonio de la organización? Entonces, apetito, límite de riesgo, tolerancia, y límite de la capacidad, el 1%, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar que el otro 99% del patrimonio no se comprometa con riesgo operacional, con pérdidas de riesgo operacional. Entonces, el marco de apetito de riesgo tiene algunas características propias, ¿no? Por ejemplo, este marco de apetito de riesgo, que así lo conocen en Colombia le llaman marco de apetito de riesgo, el MAR, ¿ok? Es una herramienta de gestión, ¿no? Que permite monitorear con diversas métricas los diversos riesgos de la institución. Por ejemplo, yo le puedo decir en riesgo mercado que el VAR al 99% a un día sea el límite, ¿no? El límite del riesgo para una posición de riesgo mercado, ¿no? Recuerden bien, en riesgo mercado tenemos el VAR, el C-VAR y el limit VAR, ¿no? En este caso podemos tomar como referencia el VAR a un día al portafolio, ¿no? Por lo tanto, si las fluctuaciones del portafolio de inversiones está dentro de ese 1%, dentro del VAR del 95%, perdón, estamos dentro de los niveles aceptables, ¿no?
¿Qué pasaría si es que se excediera de de ese bar por día? Pues obviamente habría que evaluar si es un tema coyuntural, es un tema estructural del mercado, para ver que de repente podemos tener una tolerancia que va a fluctuar nuevamente en los niveles que la organización está dispuesta a aceptar. Por lo tanto, estas métricas son utilizadas para poder medir claramente cuánto es el nivel de riesgo que se desea y monitorear en el tiempo su fluctuación. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿de qué fuentes puedo obtener información para modelar las pérdidas esperadas catastróficas? Eh, bueno, no es asunto de este tema, de esta presentación, pero para modelar las pérdidas tienes que tomar en cuenta el flujo de tus pérdidas históricas, eh, por ejemplo, escenarios de pérdida. Por favor, apaguen sus micrófonos para poder que no se filtre el ruido de sus oficinas. Vamos, apaguen por favor sus micrófonos para que no se filtre y que no tengamos problemas con el audio. ¿Ok? Entonces, perdón. Entonces, como les decía al usuario CB Guaman, el cálculo de las pérdidas esperadas es una evaluación de los 3, 4 últimos 5 años de información de cuál es la pérdida promedio. Esa pérdida promedio va a ser promedio de pérdida esperada y a partir de ello tienes que tomar en cuenta la máxima distribución de pérdidas que hayas tenido para poder estimar una distribución inesperada de pérdidas, ¿no? Para ello, normalmente se utilizan análisis de pérdidas históricas propias, eventos externos o análisis de escenarios, ¿no? Que es una metodología común que se utiliza para poder modelar la distribución. Y en el caso de pérdidas catastróficas, obviamente, pues son las pérdidas máximas que se pueden dar por temas de continuidad de negocio. Ahí tiene que hacer un análisis de escenarios para que pueda modelar las pérdidas extremas, las colas de las pérdidas. Bueno, regresemos al tema de marco apetito. Entonces, nosotros tenemos que tener un marco de gestión, ¿no? En la cual se establezcan claramente responsabilidades, funciones, frecuencias en las cuales se va a actualizar el marco de riesgos, las métricas, cómo se van a definir, cuáles son los criterios de definición. Hay que también hacer una declaración del apetito de riesgo. ¿Para qué? Para que podamos claramente eh, saber cuánto es ese nivel aceptable, tolerable o límite de riesgo que estamos dispuestos a aceptar por cada riesgo o por cada tipo de riesgo. ¿Esto qué significa? Que dentro de dos mismos riesgos operativos, un riesgo operativo puede estar dispuesto a tolerar más riesgo que otro. Por ejemplo, pensemos en riesgo operacional, un proceso de caja, ¿no? Y de repente un proceso de riesgo de caja puede estar yo dispuesto a soportar o a tolerar un poco más de riesgo que de repente a otro proceso, por ejemplo, envío de reportes regulatorios, en la cual claramente podemos estar dispuestos a no estar dispuestos a tolerar mucho más riesgo. Por lo tanto, eh, entonces, digamos, tenemos que tomar eso en cuenta para poder definir cuáles son estos niveles de riesgo, ¿no? Entonces, el marco de apetito de riesgo permite a las instituciones formalizar este proceso de supervisión, ¿no? Y de vigilancia, de tal manera que podamos monitorear permanentemente en el tiempo esta evolución del apetito de riesgo contra contra esta declaración. Imagínense, por ejemplo, que se define un apetito por riesgo operacional equivalente a, por ejemplo, el 5% de las utilidades netas, ¿no? Esa es la definición de apetito de riesgo operacional, que es lo máximo que es el nivel aceptable para pérdidas por riesgo operacional, y vamos monitoreando mes to mes cómo van evolucionando las pérdidas operativas, ¿no? De tal manera que al mes de diciembre lleguemos a ver cuánto fueron las pérdidas acumuladas por riesgo operacional y contrastarlas contra este nivel de apetito de riesgo. Acá tenemos una consulta, dice, se pueden utilizar pruebas de estrés tipo backtesting para utilizar límite de riesgo? Sí, claro, definitivamente. Yo tengo que hacer backtesting en caso de riesgos financieros para poder conocer cuánto es esa tolerancia máxima, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, pues no había una crisis financiera significativa, pero si tomamos la información del año 2007-2008, Estados Unidos, pues los mercados han tenido fluctuaciones fuertes, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, que la tolerancia o el límite del riesgo pudo ser hasta niveles
de una crisis financiera internacional. Cómo fluctuaron las tasas, cómo fluctuaron el tipo de cambio. Hay que hacer un análisis de backtesting para poder modelar el comportamiento histórico y a partir de ello definir una tolerancia, ¿no? Eh, en el caso de riesgo financiero, se aplica tranquilamente el backtesting, ¿no? Podríamos hacer lo mismo de repente un tema de stress testing también para ver a futuro, asumiendo ciertos escenarios de riesgo y ver cuáles podrían ser también esas futuras desviaciones. También podríamos hacer un ejercicio de stress testing, pero de cara hacia el futuro, ¿no? Entonces, retomando, el marco de apetito de riesgo necesariamente va a ser una herramienta de gestión para la gerencia de riesgos y la alta gerencia, porque va a permitir ver ya no solamente el riesgo operativo per se, sino nos va a permitir monitorear todos los riesgos, riesgo mercado, liquidez, crediticio, operacional, continuidad, seguridad, con respecto a ciertas métricas que querramos nosotros definir para poder evaluar su comportamiento en el tiempo y si está dentro de los niveles aceptables. Esto significa que una desviación más allá de los niveles esperados podría significar una alerta y que esta alerta podría obviamente generar una revisión del proceso, de las acciones, del cumplimiento de las políticas internas para corregir la desviación y regresar a sus niveles aceptables, ¿no? Por lo tanto, el marco de apetito de riesgo no solamente debe incluir reportería de información, generar información a la alta gerencia, sino tiene que establecer mecanismos de comunicación entre las diversas áreas que toman decisiones, ¿no? La gerencia de riesgos, el comité de riesgos, el directorio, para que a partir de ellos se tomen decisiones que permitan eh, redireccionar los esfuerzos y empezar a tratar aquellos indicadores que están desviándose de los niveles aceptables, ¿no? Por lo tanto, este marco de apetito de riesgo ya va a involucrar a la alta dirección en toma de decisiones con respecto a la gestión de riesgos, es decir, vamos a forzar o vamos a reforzar la cultura de riesgos desde alto gobierno, desde el gobierno, para que decante en funciones en las diversas áreas que van a tener que hacer esto, ¿no? Y además de ello, podemos incluir como parte de la estrategia un mecanismo de distribución del apetito de riesgo por líneas de negocio, por productos, por servicios, para que esa definición de apetito de riesgo se distribuya en la organización. Es decir, nuevamente, si la institución me ha asignado el 5% de las utilidades como apetito de riesgo, yo lo voy a distribuir entre mis diversas líneas de negocio, banca de consumo, banca comercial, de tal manera que el responsable o los responsables de esas líneas de negocio sepan que del 5% de las utilidades me corresponde un límite máximo del 2% o del 1% para que yo pueda gestionar los riesgos dentro de esos umbrales definidos. Por lo tanto, es un mecanismo a través del cual se va a poder gestionar los riesgos a nivel no solamente estratégico, sino inclusive la parte táctica y la parte operativa. Entonces, bajo ese concepto, nosotros tenemos que definir un sistema de gestión que nos permita monitorear, obviamente, partimos de la definición, obviamente, de la decisión del apetito de riesgo, y a partir de ello, desplegar las diversas métricas en los diversos tipos de riesgos para que nosotros podamos hacer el monitoreo y seguimiento de los riesgos. Por lo tanto, las instituciones financieras tienen como objetivo tomar decisiones que vayan de la mano con esta decisión estratégica de cuánto aceptar riesgo. Por lo tanto, este flujo, este sistema de gestión tiene que tomar en cuenta eh, claramente criterios que nos van a permitir definir cuánto es el nivel aceptable y tolerable de este límite de riesgo para poder gestionar cada uno de los diversos tipos de riesgo. Cuánto es lo aceptable por riesgo operacional, cuánto es lo aceptable por riesgo mercado, cuánto es lo aceptable por riesgo liquidez. Por ejemplo, en riesgo de liquidez yo puedo definir un indicador Liquid at Bar, el LAR como se conoce, y el LAR, el Liquid at Bar, ya no es el bar, el Value at Risk, no es el Liquid Bar. En este caso, el Liquid Bar lo que me va a dar es cuánto es el nivel mínimo de liquidez que yo tengo que mantener como institución para poder solventar las posiciones de la tesorería. Tenemos otro indicador
asociar específicamente a liquidez. Entonces, este sistema de gestión que involucra tres grandes actividades: la definición y el diseño, la implementación, el monitoreo y la revisión continua, ¿no?, de este apetito y tolerancia, nos va a permitir claramente gestionar el apetito y el límite del riesgo dentro de los valores que hemos definido por cada tipo de riesgo. Aquí hay una consulta, permítame un segundo. Dice, ¿nos puede dar un ejemplo de algún indicador para definir el nivel de riesgo reputacional estratégico? Claro. En el caso de riesgo estratégico, los indicadores clásicos que manejan las áreas, por ejemplo, el planeamiento estratégico, es el cumplimiento de las metas estratégicas, ¿no? De forma trimestral, ¿no? Digamos que la organización ha definido ciertos indicadores de rentabilidad, de capitalización, de ingresos, de margen financiero, por ejemplo, digamos que esos tres indicadores, ¿no? Y esos indicadores están proyectados de forma trimestral. Pues en este caso, eh, habría que hacer seguimiento trimestralmente si estamos cumpliendo esos niveles aceptables, esos niveles propuestos estratégicamente, ¿no? Cuando yo defino un indicador, tengo que ponerle tres conceptos. Recuerden bien, el límite, la meta y el objetivo. El límite vendría a ser el piso del indicador, cuál es el límite finalmente del riesgo que no quiero excederme o pasar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el ratio de capital global, en el caso de Perú, el límite del ratio de capital global va a ser el 12.5, que es lo mínimo, ¿no? Luego tengo una meta, que puede ser el 14, y mi objetivo está en 16, por ejemplo, ¿no? Así podemos definir indicadores, no solamente lo estratégico, sino también lo reputacional. Por ejemplo, podemos definir algunas métricas que nos permitan medir el riesgo reputacional. Por ejemplo, ¿no? Eh, Hablemos, por ejemplo, de sanciones regulatorias, ¿no? Y digamos que para efectos prácticos, a nosotros nos pega mucho las sanciones regulatorias de cara a la imagen que pueda tener la empresa. De repente podemos generar un indicador de sanciones regulatorias. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos un órgano de control al consumidor, que es Indecopi, y de repente ponemos un valor de sanciones, ¿ya? De cara a tener un límite de exposición a este tipo de sanciones. Podemos también generar algún otro indicador que pueda estar relacionado, por ejemplo, a la evolución de reclamos y quejas, ¿no?, para poder ver cuánto le pega esto a la imagen de la institución. La idea está que este proceso de definición de indicadores parte claramente de tener información en los diversos procesos de la empresa para definir cuánto es un nivel aceptable de riesgo. En este caso, por ejemplo, definir un apetito institucional de riesgo va a estar estrechamente relacionado a cuánto es el apetito que estamos dispuestos a asignarle a todos los riesgos de la organización. Esto significa que, por ejemplo, yo defino, por ejemplo, un apetito institucional del 10%, ¿no?, de todos los riesgos, un apetito institucional del 10% de las utilidades o el 3% del patrimonio, por ejemplo. Ese 10% de las utilidades de la empresa vendría a ser un apetito institucional, es decir, todos los apetitos de los riesgos, mercado, crediticio, operacional, seguridad, continuidad, estarían considerados dentro de ese nivel máximo de exposición, aceptación de riesgo. Podríamos inclusive definir límites individuales por cada tipo de riesgo. Por ejemplo, que el riesgo operacional no se exceda del 1.5% de las utilidades. Riesgo crediticio que no se exceda del 2% de las utilidades. Que el riesgo mercado no se exceda del 0.5% de las utilidades. Le vamos definiendo límites internos para tener un mayor control. Y ese límite de riesgo se lo asignamos a cada tipo de riesgo. Y luego monitoreamos mensualmente su evolución. Es decir, debemos establecer un límite general de la organización y luego establecer límites específicos por cada tipo de riesgo. Eso nos va a llevar a entender que podemos desagregar, por decirlo así, una definición institucional de apetito de riesgo, ¿ya? Y que a partir de ella podamos
subdividir o distribuir ese apetito en cada tipo de riesgo. Por ejemplo, pongámosle un número más sencillo. 5 millones de dólares y esos 5 millones de dólares se va a distribuir entre riesgo crediticio, riesgo mercado, riesgo operacional, riesgo continuidad de seguridad y los demás riesgos se distribuyen. Y a partir de ello podemos inclusive subdividir cada uno de estos por tipo de riesgo. Por ejemplo, el riesgo operacional se puede subdividir por líneas de negocio, por productos, ¿no? De tal manera que la parte que le corresponde al riesgo operacional termina subdividiéndose en tramos más pequeños por cada tipo de línea de negocio, ¿no? La otra estrategia que podemos tener es establecer o definir un perfil de riesgo por cada exposición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros claramente sabemos que desde el punto de vista de riesgo operacional, eh, la exposición al riesgo de, por ejemplo, un proceso de ventanilla, es distinta a una exposición de un riesgo tecnológico. Son dos procesos completamente distintos, con exposiciones de riesgo completamente distintas. Por lo tanto, el perfil de riesgo es la agregación de todos estos riesgos a nivel de procesos a un nivel de institución. De tal manera que, por ejemplo, si la exposición al riesgo en un proceso me significa un máximo de exposición de pérdidas de $50,000, voy agregando los demás procesos, llego a nivel de macro proceso y luego a nivel de institución, me va a llegar que de repente la agregación de todos los riesgos de la empresa puede equivaler, por ejemplo, a $2 millones. Ese nivel de exposición yo tengo que compararla con el apetito de riesgo. Si estamos hablando de riesgo operacional, tendría que compararlo con el apetito de riesgo operacional y comparar si el apetito de riesgo está por encima de esta exposición agregada de todos los procesos del banco, estamos bien. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a soportar, por ejemplo, $2 millones cuando mi perfil del riesgo es 1.5 millones. Por lo tanto, estoy bien administrando mis riesgos. Sin embargo, si el perfil del riesgo fuera 2.5, $3 millones, la agregación de todos los riesgos de la empresa y el apetito fuera de 2 millones, pues ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estoy exponiéndome más allá de los riesgos que la organización puede tomar. Por lo tanto, podríamos decir que este proceso de agregación de riesgos, desde el punto de vista de la evaluación del perfil de riesgo, podría darnos un nivel comparable con el apetito de riesgo. Acá tenemos una consulta, es la suma de riesgos residuales resultado de las matrices por ese perfil es correcto. La suma de los riesgos residuales vendría a ser el valor del perfil del riesgo, ¿no? Todos los riesgos residuales, si yo los agregara, si yo los sumara, vendría a ser mi exposición total. Normalmente el riesgo residual, muchas empresas lo definen en términos cualitativos, ¿no? Pero si es que yo tuviera una matriz cualitativa monetaria, en la cual yo represento el nivel del riesgo residual expresado en dinero, yo podría analizar el perfil de riesgo de la organización, agregando todos esos riesgos y comparándolo con el apetito de riesgo. Si estoy por encima del apetito, tengo que trabajar para reducir la exposición. Si estoy por debajo del apetito de riesgo, estoy bien, estoy controlado, ¿no? Entonces, para efectos de la gestión, nosotros tenemos que tener en cuenta la necesidad de tener algunas definiciones que nos permitan entender esto, ¿no? Tener un marco de apetito de riesgo, un marco de gestión. Se asignan responsabilidades, sistemas de información y comunicación, reportería, monitoreo, pues todo lo que nos va a dar este modelo en la cual tenemos políticas, procesos, controles, acciones de seguimiento, reportería, comunicación a las áreas usuarias, información a la referencia. Tenemos que definir claramente cuál es el apetito de riesgo. ¿Para qué? Para saber cuánto estoy dispuesto a aceptar o a tolerar como límite de riesgo en riesgo operacional, en riesgo mercado, riesgo de crédito, y también definir cuál es la capacidad máxima. La capacidad de riesgo es un valor para todos los riesgos. Es decir, podría ser que la capacidad de riesgo para riesgo operacional sea, por ejemplo, el 1%, ¿no? Pero para todos los riesgos no sea más allá del 5% del patrimonio. Es un ejemplo, ¿no? Cada institución va a evaluar cuál es el límite máximo o la capacidad, ¿no? Por ejemplo, que yo quiera definir por todos los riesgos. De repente,
De repente soy una empresa muy conservadora y todos los riesgos no deben significar más allá del 1%, por ejemplo, del patrimonio, o el 2%, por ejemplo, ¿no? Ya es una decisión de cada organización. Mientras más conservador sea, mi capacidad de riesgos voy a querer que sea cada vez menos, pero eso va a significar que voy a tener que fortalecer mi gestión y mis controles para asegurar el cumplimiento de esas metas. Entonces, si esto es así, mi marco de apetito de riesgo parte de una definición estratégica de negocio. ¿Cuál es la estrategia de negocio? Y a partir de esa definición estratégica de negocio, tengo que hacer una declaración. ¿Cuánto es lo máximo que yo quiero tener por los riesgos de la institución? Por ejemplo, 5% de las utilidades, ¿no? Digamos, soy conservador, 5% de las utilidades de la empresa es lo máximo que yo quiero comprometer de todo el negocio, todos los riesgos. Perfecto. Entonces, eso va a significar que yo tenga que definir procedimientos de gestión para hacer monitoreo, para hacer seguimiento de los riesgos, para tomar acciones preventivas, para informar, para comunicar. Entonces, nuestra estrategia tiene que ser tener una visión clara desde el gobierno corporativo, desde la alta definición estratégica, para saber cuál es su visión con respecto a lo que es la gestión de riesgos. Esa visión estratégica nos van a dar, nos va a permitir definir pues cuánto va a ser el apetito institucional. Y de ahí va a venir cuál va a ser la declaración, cómo va a ser la declaración. Va a ser una declaración, por ejemplo, monetaria, 5 millones de dólares redondo, o de repente eso va a ser un porcentaje, no sé, de las utilidades, del margen financiero, del patrimonio, pues hacemos una equivalencia y a partir de ello gestionamos ahora sí el apetito de riesgo con cada uno de los riesgos, ¿no? La idea es involucrar a las áreas de negocio para que ellos sepan que hay un límite de riesgo y que ellos van a tener también que tomar en cuenta ese límite de riesgo en sus decisiones. El ejemplo más cercano a esto es en lo que se llama el capital allocation, ¿no? La distribución de capital. Yo le voy a asignar a las áreas de tesorería pues una asignación de capital para que ellos gestionen su portafolio dentro de esos límites. Lo que podría ser también el VaR diario, ¿no? El VaR diario es una cantidad de dinero máxima que va a ser una exposición. Si yo estoy gestionando el riesgo y por A o B el mercado me va en contra, yo estoy en el límite de perder ese VaR diario, de repente se puede solicitar un comité de emergencia para definir si es que me van a ampliar el límite del VaR para poder seguir operando. De repente, si las condiciones del mercado no le favorecen, la recomendación puede ser dejar de operar el día, esperar que el mercado se corrija y luego nuevamente cerrar la posición. La idea es que tomar ciertas decisiones que nos permitan generar esto. Acá tenemos una consulta, es, solo se puede, perdón, a ver, ¿se puede medir el apetito de riesgo en términos financieros? No, también se puede medir en términos cualitativos. Pero el problema de los términos cualitativos es que es subjetivo. Yo puedo definir, por ejemplo, que apetito de riesgo para mí es el riesgo bajo. Pero, ¿qué significa bajo? ¿Cuánto dinero es bajo? Todo lo que sea verde en el mapa de calor es bajo, perfecto, pero ¿cuánto es eso? De repente, si yo digo, bueno, pues la tolerancia, el límite de riesgo es riesgo moderado, perfecto, pero nuevamente, ¿cuánto es tolerable? ¿Hasta cuánto es tolerable? Todo lo que sea amarillo es tolerable, es moderado, sí, pero ¿cuánto representa? Es muy subjetivo, podría ser muy subjetivo, ¿no? Se puede hacer un modelo cual y quanti, ¿no? Podemos tener calor, zonas de calor, pero en la zona de calor moderado representa X cantidad de dinero, ¿no? Es decir, podemos tener modelos mixtos y más aún, necesitamos tener modelos mixtos de evaluación del apetito a riesgo, porque no todos los riesgos vamos a poder medir en términos monetarios. Por ejemplo, el tema reputacional. No necesariamente tengo un indicador financiero que me permita medir la exposición a riesgo reputacional. Por ejemplo, en ese caso, yo podría decir que estoy dispuesto a, por ejemplo, a aceptar riesgo reputacional bajo, ¿no? Verde, mi mapa de calor. Y solamente, y desde, por ejemplo, los riesgos moderados en adelante, todo riesgo reputacional moderado en adelante requiere un plan de acción. Pues hemos definido en función a colores, a calor, esta definición, ¿no? No necesariamente es en términos monetarios.
Otra consulta. ¿Qué tan efectivo para el seguimiento del apetito de riesgo es utilizar mapas de riesgos? Es muy frecuente. El tema está que el mapa de riesgo, si tenemos una gestión activa del mapa de riesgo, es decir, no tener una actualización anual, sino, por ejemplo, tener actualizaciones mensuales, que es lo óptimo, el mapa de riesgos ha sido infravalorado porque la actualización del mapa, muchas empresas lo hacen de forma anual y eso es incorrecto. El mapa de riesgos tiene vida y debería ser actualizado de forma mensual. Es decir, mes to mes yo debería tener una evolución del mapa de riesgos en la cual yo pueda medir la trazabilidad de los riesgos. Por ejemplo, mes 1, un riesgo estaba en nivel alto. Se definieron acciones, se puso un plan de acción de 3 meses y al trimestre vemos que ese riesgo se ha mitigado. Entonces, el R1 que estaba en riesgo alto, se bajó la frecuencia y bajó a un nivel moderado. De repente no fue suficiente, se implementaron más acciones en 3 meses más y en el semestre se redujo el impacto y se desplaza el impacto. Estamos evaluando la trazabilidad, estamos viendo una trazabilidad del riesgo. Por lo tanto, sí podríamos usar mapas de calor, pero tendríamos que tener una gestión activa de los riesgos. Este mapa de riesgos tendría que actualizarse mensualmente. A veces es complicado decir una actualización mensual porque tenemos una hoja de Excel, trabajamos en Excel, no tenemos una herramienta que nos permita tener mapas actualizados. Si yo tuviera un software de riesgos y ese software de riesgos, cada actualización de un plan de acción, de un control, un nuevo riesgo, se traduciría en el mapa de calor, todos los meses podría yo tener un mapa de riesgo completamente distinto, porque se generaron nuevos riesgos, se registró un nuevo riesgo, se implementó un plan de acción, el control se modificó, se mejoró y afectó el riesgo residual. Tranquilamente podríamos tenerlo. Nosotros trabajamos con una herramienta, con un software de riesgo que permite integrar un mapa de riesgos de todos los riesgos, llámese financieros y no financieros. Y por cada tipo de riesgo definir un mapa y definir un nivel de aceptación y tolerancia. Es decir, yo puedo tener un mapa de riesgos específicamente para riesgo personal, un mapa de riesgos para continuidad, para seguridad, para riesgo crediticio, para riesgo en mercado, riesgo de liquidez, porque los riesgos en crediticio, en mercado, en liquidez, pueden ser valorados. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan probable es que se dé un descalce de plazos en la tesorería? Y de darse, ¿cuánto podría impactarle al negocio un descalce de plazos? Bueno, de repente la probabilidad o la frecuencia con que eso se dé es una vez al año. ¿Y cuánto costaría el descalce de plazos? Bueno, el descalce de plazos puede costar 5 millones de dólares. Podría tener un impacto de 5 millones de dólares, por ejemplo. Entonces, podría visualizar en el mapa del riesgo financiero una situación de descalce de plazos con un impacto potencial de 5 millones de dólares. Y lo interesante de todo esto es que este software que nosotros manejamos permite integrar todos los mapas de riesgos, riesgo operacional, o sea, riesgos financieros y no financieros, en un mapa integral de riesgos. Y este mapa integral de riesgos nos dice, en función nuevamente al apetito institucional, la tolerancia institucional y en la capacidad, en punto máximo de la gestión de riesgo, cuáles son los riesgos que están en una zona aceptable, cuáles riesgos están en una zona tolerable y cuáles son los que están en el límite, ¿no? Para poder gestionar. Por lo tanto, ese software que nosotros tenemos, que hemos desarrollado la metodología con una empresa, pues es muy útil porque permite ya tener una gestión integral de los riesgos con un marco de gestión del apetito y tolerancia, ¿no? Que hay una pregunta, ¿qué software hay en el mercado para actualizar el mapa? Hay muchos software de riesgos, hay software de riesgos solamente operacional, hay software que se están vendiendo, comercializando, que integra la parte no financiera, pero no están integrándose a la gestión financiera. Es decir, yo puedo tener un mapa de riesgo operacional, un mapa de riesgo de la continuidad de seguridad de información, pero no están integrados, ¿no? No tienen una integración para ver tanto la parte financiera como no financiera. Nosotros hemos desarrollado una metodología que permite integrar tanto la parte financiera como no financiera en un mapa de riesgos o en un semáforo, un mapa de riesgos con semaforización para poder gestionar los riesgos integrales de la organización.
Acá hay otra consulta. ¿Para una organización es recomendable tener una definición de apetito estratégico? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque el riesgo estratégico es otro tipo de riesgo. Y ese otro tipo de riesgo estratégico también se requiere tener una definición de cuánto es el riesgo estratégico que se quiere asumir y cuánto sería ese límite, ¿no? Por lo tanto, va a depender qué tipos de riesgos queremos gestionar. Si yo gestiono el riesgo estratégico, ¿no?, que depende del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la planificación estratégica, yo también tengo que definir cuánto es un límite, por ejemplo, para un objetivo estratégico. Recuerden bien, ¿no? Límite, meta, objetivo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un objetivo estratégico que es lograr un ROE, una rentabilidad sobre el patrimonio, del 16%, por ejemplo, pero lo mínimo que estoy dispuesto a ganar una rentabilidad es del 13.5 y la meta, perdón, la meta es de 15, el límite de 13 y el objetivo es, por ejemplo, 16, entonces yo voy a estar monitoreando trimestralmente cómo va la evolución del ROE con esos tres datos, ¿no? El límite, el objetivo y la meta, ¿no? De tal manera que podamos integrar esa decisión estratégica del riesgo estratégico con respecto a estos límites de aceptación, ¿no? Entonces, este marco de apetito de riesgo nos va a permitir entender la totalidad de los riesgos vistos bajo un concepto integrado de apetito y tolerancia al riesgo, apetito o límite de riesgo, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a requerir tener claramente un sistema de gestión en la cual claramente definamos y declaremos el apetito y la tolerancia, ¿no? A partir de ello, tenemos que implementar este marco de gestión con políticas, con responsabilidades, con procedimientos y también definir cuál es el límite de la tolerancia, ¿no? ¿Cuánto es a nivel institucional? Ya no estamos hablando por cada uno o por cada tipo de riesgo, sino a nivel institucional, ¿cuánto es lo máximo que estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuál es el límite del riesgo? En riesgo crediticio es muy fácil porque, por ejemplo, nosotros podemos definir en función a la evolución económica del PBI, podemos decir que en una situación de economía en crecimiento, estamos dispuestos, por ejemplo, a aceptar una mora del, por ejemplo, del 2%, ¿no? Y que una tolerancia de esa mora podría ser llegar hasta el 3%, por ejemplo. Pero en una situación económica de contracción económica, podríamos decir que la mora podría incrementarse hasta el 3, 3.5 y la tolerancia llegar hasta el 4, 4.5. Por ejemplo, podemos tener situaciones en las cuales podemos definir un límite de riesgo por cada uno de los riesgos y tener claro también y hacer un monitoreo de la evolución de los riesgos para ver que estamos dentro de estos niveles, ¿no? Por lo tanto, para implementar un marco efectivo del apetito de riesgo, yo necesito tener políticas, metodologías, procedimientos, procesos que me permitan articular el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? La idea de todo esto es que hay que tener un marco de apetito de riesgo efectivo que nos permita monitorear y hacer seguimiento de la evolución de los riesgos contra esta declaración de apetito y tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar evidenciando mes to mes, ¿no? O trimestre por trimestre, cómo se están dando estos indicadores para poder contrastar el cumplimiento de nuestros objetivos como negocio. Nosotros como riesgos también tenemos objetivos. Por lo tanto, puede ser, por ejemplo, una meta sea lograr un nivel de apetito de riesgo X y que nuestra gestión sea controlar los riesgos para que las pérdidas estén en los niveles aceptables por la organización. Esto significa que vamos a tener que eh, definir métricas, ¿no? Métricas cuantitativas de preferencia. No excluye que solamente que no se requieran cualitativas. Podemos tener metas cualitativas también, pero podemos tener un mix entre metas cualitativas y métricas cuantitativas. Las métricas cualitativas podrían ser para aquellos riesgos donde no tengo un indicador para medir. Por ejemplo, riesgo reputacional, riesgo imagen, ¿no? De repente esos tipos de riesgos no puedo definir una métrica financiera, pero sí
un mapa de calor, no un semáforo. Y los demás riesgos financieros, crediticios, operativos, pues utilizar métricas cuantitativas, ¿no? Lo interesante de todo esto es que no existe una receta, no existe no existen estándares para poder definir criterios, ¿no? Mucho depende de los criterios que pueda manejar la organización, ¿no? Para definir los niveles de aceptación y tolerancia. Como parte de este proceso se tiene que desarrollar cultura de riesgos, ¿no? El, el poder lograr una atomización del apetito a riesgo, inclusive hasta por nivel de producto, por tipo de producto, puede ser muy útil, porque ahora el responsable del producto va a tener que gestionar los riesgos dentro de los niveles que les han sido asignados. Por ejemplo, producto financiero, crédito consumo. Vemos que hay eventos de pérdida, de fraude, suplantación, errores de procesos y demás, ¿no? Quejas y reclamos de clientes, y le asignamos que por año el producto, crédito de consumo, no tenga pérdidas operativas por encima de, por ejemplo, $10,000, por ejemplo, ¿no? Y esa meta se convierte en el apetito para ese producto. Por lo tanto, el responsable del producto tiene que ser consciente que hay un límite de pérdidas y que él va a tener que gestionar sus riesgos y sus pérdidas para que al cierre del año estén dentro de esos niveles aceptables, ¿no? Tenemos otra consulta. ¿Dependerá de la naturaleza y el tamaño de las operaciones del día? Claro, definitivamente. Por eso es que se dice que no existen estándares, ¿no? Una cosa es un banco y otra cosa es una financiera, una cooperativa, una caja, una mutual, ¿no? Va a depender del tamaño de la organización, va a depender no solamente del tamaño, sino de la complejidad de operaciones. Imagínense que un banco o una institución financiera tiene posiciones en derivados financieros, ¿no? Y yo necesito calcular el VaR de la posición de los derivados financieros. Entonces, el VaR simple, el VaR paramétrico que conocemos no es suficiente. Necesitamos tener otras metodologías. Necesitamos tener, por ejemplo, cálculos de delta VaR, gamma VaR, para opciones, por ejemplo. O si quiero medir, por ejemplo, swaps, tengo que medir el swap de tasa, el swap del tipo de cambio, y a partir de ello generar cuál es el delta VaR de cada uno de estos instrumentos. Por lo tanto, dependiendo del tamaño, la complejidad y los productos, pueden definir claramente este tipo de indicadores. La idea está que este sistema de gestión tiene que contar con indicadores eh, sensatos, creíbles, y sobre todo que sean sensatos que guarden consistencia con el negocio, ¿no? Esto quiere decir que no vamos a generar indicadores muy exquisitos, por decirlo así, para poder hacer un monitoreo y seguimiento de los riesgos. Yo les voy a plantear unos ejemplos para que vean que no hay que ser no hay que ser un ingeniero de la NASA para desarrollar métricas. O sea, podemos tener cosas que ya conocemos. Riesgo de crédito, tienen muchos indicadores, nivel de provisionamiento, mora, el LGD o el EAD, por ejemplo, el Exposure at Default. Son indicadores que podemos estar utilizando para estar midiendo ya la exposición de riesgo crediticio. El riesgo operacional, evolución de pérdidas, sanciones, multas, ¿no? En riesgo mercado, el VaR al día, el VaR a los 5 días, en riesgo de liquidez, el liquid at VaR, ¿no? El VaR el riesgo en liquidez, ¿no? Que es el LAR que se conoce, cuánto es lo que está el riesgo de liquidez expuesto por día. Podemos tener muchas métricas, ¿no? La idea es que esto va a depender de la complejidad, del tamaño y la diversidad de productos que podamos tener para poder definir estos indicadores. Entonces, ahora vamos a definir un concepto que tiene que ver ya desde la estrategia. Nosotros tenemos que alinear la estrategia a la definición del apetito de riesgo. Es decir, esta estrategia, cualquier estrategia, es propia de la organización, obviamente. No es un estándar. Todas las estrategias difieren entre las empresas. Y ahí, a partir de eso, nosotros tenemos que alinear esos objetivos con las expectativas de los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés. ¿Qué es lo que esperan los accionistas? ¿Qué es lo que espera el directorio? ¿Qué es lo que espera la institución? ¿Qué es lo que esperan los inversionistas? ¿Qué es lo que espera también el regulador? Porque el regulador también tiene una expectativa de riesgo de los sujetos obligados, de los sujetos supervisados. De repente puedo generar un modelo de riesgo, ratio de capital global que sea entre el 12.5 y el 16, por ejemplo, ¿no? El límite, 12.5, el objetivo 14 y la meta 16, ¿no? Me va a permitir articular también los objetivos o los requerimientos por parte del regulador
con respecto a este indicador que se maneja propiamente en Perú, ¿no? Luego tengo que establecer mecanismos de comunicación para comunicar a las áreas usuarias cuál es el límite de riesgo que va a tener cada producto, cada área de negocio, cada proceso. Hay que hacer monitoreos permanentes, hay que encontrar un equilibrio entre el costo-beneficio, ¿no? Porque obviamente no nos vamos a disparar al pie al definir indicadores de aceptación de riesgo que puedan generar conflictos o problemas al tomar decisiones de negocio y a partir de ello tomar decisiones sobre la evolución de estos indicadores. Ajustar, de repente hay que estresar más los temas de mercado, de repente hay que soltar más los indicadores de riesgo crediticio, pues vamos viendo ya una gestión integral de riesgos tomando en cuenta estos indicadores. Y al final, alinear la capacidad de riesgo, ¿no? Esta capacidad institucional para tolerar todos los riesgos. De repente definimos que el límite de la capacidad o la capacidad misma, pues va a ser, no sé, pues el 1% del patrimonio, el 2% del patrimonio, en la cual todos los riesgos no deban exceder el 2% del patrimonio, ¿no? Obviamente, todo está sujeto al tamaño de la organización. La idea de esto es que nosotros vamos a requerir definir algunas acciones para poder alinear esto, ¿no? Es decir, si es que, por ejemplo, ¿no? encontramos que el límite del riesgo asignado a un producto o una línea de negocio ya fue excedida, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convocar un comité de riesgos, vamos a definir qué opciones tenemos, si estamos dentro de la tolerancia, o de repente si ya excedimos la tolerancia también, ¿qué hay que hacer? De repente, si tenemos un ratio de capital global, por ejemplo, del 12.5% y estamos viendo un deterioro en los activos ponderados por riesgo en crédito y mercado, y nos va a llevar que el ratio de capital global baje hasta 11.5, 11, estamos ya en el límite, o sea, digamos, ya estamos casi a una situación casi de intervención, porque el capital no soporta el APR que tiene la empresa, pues de repente tenemos que ver emisión de deuda subordinada, inyección de capital, capitalización de utilidades, tenemos que ver varias estrategias para que a partir de eso podamos gestionar o seguir gestionando el negocio dentro de esos niveles, ¿no? Por lo tanto, inclusive hasta podríamos decidir tomar una decisión estratégica, ¿no? Incorporar un accionista institucional estratégico, fusionarnos con una empresa, a incorporar un fondo de inversión en la empresa para poder mejorar el capital, ¿no? Hay instituciones que, ah, digamos, se incorpora un accionista estratégico en la organización, inyectando capital, y obviamente eso mejora todos los ratios, obviamente, ¿no? A mejor patrimonio, el ratio de capital global se fortalece, ¿no? Por lo tanto, esta gestión que tenemos que hacer va a permitir tomar muchas decisiones, ¿no? Decisiones que van de la mano con, por ejemplo, la estrategia comercial, la estrategia para el fortalecimiento patrimonial, de repente un nuevo accionista, de repente la emisión de deuda subordinada para fortalecer el capital. Acá tenemos una consulta. ¿De qué manera toma en cuenta el supervisor SBS si hay alguna desviación de los límites de riesgo y el apetito definido por una entidad? No es exacto, no hay una respuesta exacta porque la desviación, esa tolerancia, ese límite, va a depender de cada organización. Lo que sí va a revisar la superintendencia en general, cualquier regulador, es que si yo he definido un límite de riesgo, por ejemplo, pensemos, ¿no? Ratio de capital global, y nosotros hemos definido que el límite es el 12.5, que es el piso casi del requerimiento del capital y el capital adicional, um, y estamos al borde, ¿no? En el 12.5 justo, con tendencia a seguir a la baja, pues tenemos que tomar rápidamente una decisión, ¿no? De repente podría, ¿no? El regulador solicitar una revisión de toda la gestión de riesgos, ¿no? Los APR de mercado, APR de crédito, los APRs operativos, y ver qué está pasando con ese deterioro significativo, ¿no? Han habido empresas, por ejemplo, en el caso Perú, que han tenido deterioros paulatinos del ratio de capital global y que en algún momento han sido intervenidos, ¿no? O han requerido venderse o fusionarse con otras empresas para poder compensar una situación, ¿no? O finalmente inyectar más capital, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay que hacer un seguimiento y hacer un monitoreo de esta evolución.
Si la superintendencia o alguna de las superintendencias ve estos indicadores, lo que va a buscar es que la empresa tome las acciones antes de que el dato se siga deteriorando y pueda llegar a un compromiso mayor, ¿no? Imaginen que si vamos viendo en 2 años paulatinos, vemos un deterioro permanente del ratio de capital global y vamos que esto se está acercando a un nivel ya superior, ya excedió el límite de 12.5 y está en 11 y sigue bajando, va a llegar a que podría ser causal de intervención. ¿Por qué? Porque el patrimonio de la empresa podría no ser suficiente para soportar el nivel de riesgo que la empresa está tomando. Y podría llegar el caso en que el regulador venga y le diga, bueno, o te vendes o te compran, una de dos. De repente le conviene venderse o fusionarse, ¿no? Para que, o de repente la inyección de un nuevo capital, de un nuevo accionista, o de repente la emisión de deuda subordinada para mejorar el capital. Por lo tanto, pueden haber muchas estrategias, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se justifican los límites establecidos? Bueno, hay que hacer un análisis de estrés. Esa definición va a depender del análisis de estrés que se realice para ver cuánto podría, por ejemplo, en una situación de estrés, deteriorarse la cartera de créditos y cuánto podría ser el compromiso que podría significar la mora, las provisiones, cuánto en una situación de estrés podría incrementarse la exposición por riesgo mercado, riesgo de liquidez, en una situación de estrés cuánto más podrían ser las pérdidas. Tienes que hacer análisis de escenarios y con el análisis de escenarios tú vas a poder ver cuánto podrías comprometer en un escenario extremo el patrimonio, ¿no? En riesgo mercado, en Perú existe el GER, la ganancia en riesgo, y existe el BPR, valor patrimonial en riesgo. Pues el valor patrimonial en riesgo sería el compromiso que tú podrías tener de la posición de mercado, de banking book o de trading book, con respecto a el patrimonio. Por lo tanto, si tú tienes estos indicadores, el BPR, para medir la evolución de riesgo mercado, pues ese va a ser tu indicador para ver tu impacto en términos de riesgo de mercado contra el patrimonio, ¿no? Y a partir de ello, obviamente, gestionar los procesos de negocios relacionados. Entonces, si es que esta es la lectura que estamos viendo de cara a la gestión de riesgos, nosotros tenemos que tener este proceso ya definido, ¿no? La declaración de la estrategia, la definición, el despliegue, la implementación y el monitoreo permanente para poder hacer un seguimiento de la evolución de las exposiciones por cada uno de los tipos de riesgo. De repente pensemos en riesgo, no sé, estratégico, y hemos definido objetivos estratégicos con indicadores, con KPIs estratégicos, y vamos monitoreando trimestralmente esta evolución. Y a partir de ello vemos, cómo se están dando estos objetivos, cómo se vienen cumpliendo estos objetivos. Si hay una desviación, pues obviamente vamos a tener que hacer acciones, vamos a tener que definir acciones para corregir esta desviación y lograr el retorno a los niveles proyectados, ¿no? Por lo tanto, todo parte de una definición estratégica y a partir de ello tener indicadores quali y quanti, ¿no? Cualitativos, cuantitativos, para, dependiendo del tipo de riesgo, obviamente, empezar a hacer un monitoreo y un seguimiento de los riesgos dentro de los niveles aceptados o tolerados de la organización. Por lo tanto, necesitamos realizar actividades de seguimiento y monitoreo por cada tipo de riesgo y a nivel institucional los objetivos estratégicos, ¿no? Para ver si es que hay que hacer acciones correctivas para corregir estas desviaciones y obviamente lograr los objetivos de la organización. Entonces, podemos también disponer de límites de riesgo. Habíamos hablado que teníamos el tema de apetito, teníamos límites como una herramienta también de gestión. Y estos límites de riesgos podrían servirnos para asociar a cada línea de negocio, a cada producto, un límite máximo de exposición. Por ejemplo, en Panamá, el regulador les exige que tienen que definir un límite general de exposición de riesgos y luego límites específicos. Cada límite específico es a nivel de producto, línea de negocio o inclusive hasta procesos, ¿no? ¿Por qué procesos? Porque los procesos también me generan impacto, me generan pérdidas. Obviamente, en términos crediticios estamos hablando solamente de productos, pero en términos de riesgo operacional podemos tener límites específicos, inclusive hasta a nivel de producto, a nivel de procesos, en la cual decimos, por ejemplo, que las pérdidas operativas por procesos de tecnología no excedan X cantidad de dinero, ¿no?
errores operativos que generan pérdidas operativas no excedan de un porcentaje del límite que nos han asignado por riesgo personal. Por lo tanto, podemos fijar estos límites para administrar también el apetito y la tolerancia, para administrar este marco de gestión de riesgos. En algunos casos, podemos también hacer pruebas de estrés para ver cuánto podría ser la tolerancia y a partir de ello ajustar los límites, ¿no? La idea está que estos límites deben ser fijados de forma anual, ¿no? Tanto el apetito y la tolerancia se definen de forma anual y se actualiza de forma anual. ¿Por qué? Porque yo tengo un presupuesto anual de pérdidas, yo tengo un presupuesto anual de gestión y año a año yo debo actualizar, bueno, revisar, validar o actualizar los resultados, porque de repente de un año al otro, pues este año he cumplido mis metas y para el próximo año voy a mantener los niveles de apetito y el límite del riesgo, por lo tanto no hago ningún cambio. Sin embargo, si en este año han habido fluctuaciones significativas y he excedido los límites propuestos, pues el próximo año voy a darle una mayor holgura para tener mejor control y a partir de ello un monitoreo permanente para ver que no se vuelva a hacer las decisiones, ¿no? Por lo tanto, estos límites de riesgos que van a ser definidos conjuntamente con las líneas de negocio y riesgos, ¿no? Se van a elevar a alta dirección y van a tener que ser aprobados, ¿no? En algunos casos podemos definir límites a nivel del capital, a nivel de la liquidez, a nivel de las pérdidas. Para ciertos procesos podemos definir también pérdidas operativas o, por ejemplo, castigo de cartera de crédito, para riesgo de crédito, temas de la posición de la liquidez, podemos definir indicadores cualitativos para el tema de riesgo de imagen o reputacional que van a ser monitoreados en el tiempo. Entonces, este marco de gestión parte de la aprobación de un marco de apetito de riesgo, la declaración del apetito, el seguimiento y el monitoreo de los riesgos asociados al marco de apetito. Debo definir procedimientos para definir y asignar umbrales por cada tipo de riesgo. Debo definir indicadores, objetivos, límites y, en este caso, alertas que vienen a ser las métricas que vamos a utilizar para definir todo esto y definir qué acciones se van a tomar ante la eventualidad de que haya un deterioro parcial o total. Por ejemplo, definir un límite y el dato rompió el límite, ¿no? Se excedió un 15%, un 20%, ¿qué hacemos? Convocamos un comité, se forma un comité de riesgo, se forma un comité directorio, tomar decisiones, ¿no? Y obviamente bajo este enfoque, definir el top-down que les comentaba, el tema de la distribución del apetito de riesgo, desde los objetivos estratégicos hasta niveles de producto, líneas de negocio, o el bottom-up, que era el perfil del riesgo, que era agregar los riesgos residuales para determinar cuál es la exposición total de la organización. Estas metodologías o este sistema de gestión, obviamente hay mucha metodología detrás, tienen que existir procedimientos de gestión, pues va a ayudar en sobremanera a gestionar todo este marco de apetito de riesgo y la gestión integral de riesgo, ¿no? Este es el enfoque, el top-down del apetito de directorio, hago la distribución, considero las tolerancias de los riesgos y defino umbrales y límites a nivel de todos los productos y líneas de negocio. Sin embargo, el modelo del bottom-up, que es el proceso de escalamiento de riesgos o perfil de riesgo, inicio el análisis desde un proceso, desde una gerencia, y voy agregando los riesgos a nivel de toda la institución, ¿no? La idea está que estos dos enfoques nos ayudan a entender cómo debo distribuir el apetito de riesgo a toda la organización y cómo debo agregar o escalar los riesgos de la organización de un proceso a toda la institución. Criterios podemos manejar entre el apetito, la distribución del apetito o la agregación de los riesgos a nivel institucional. Por lo tanto, y estamos concluyendo, nosotros vamos a hacer este ejercicio, ¿no? La alta gerencia nos puso un límite de apetito. Pues entonces vamos a distribuir ese apetito por las líneas de negocios, por productos, por procesos. Vamos a hacer esta distribución, ¿no? Va a depender obviamente de aspectos culturales, hay que trabajar mucho el tema de la cultura de riesgos, hay que reforzar mucho el concepto de conocimiento, de sensibilización con las áreas usuarias y definir o distribuir esto en función de la capacidad de riesgo asignada, ¿no? Que hay una consulta, ¿cómo la gestión de riesgo de seguridad de información influye en el apetito de riesgo? No, definitivamente. Hoy está de moda todos los temas de ciberseguridad, ¿no? Y cuando hablamos de riesgo de ciberseguridad,
no estamos necesariamente hablando de dinero. Podría ser valores cualitativos, ¿no? Podríamos decir que efectivamente la organización tiene una gestión de riesgos, ¿no? En la cual solamente está dispuesta a aceptar riesgos bajos de seguridad de información. Todos los riesgos moderados y en adelante requieren un plan de acción. O sea, soy muy conservador, solamente acepto riesgos bajos, pero los riesgos moderados en adelante requieren un plan de acción. Más aún, si son riesgos de ciberseguridad, de repente yo no voy a estar dispuesto a aceptar riesgos de ciberseguridad, sino que todos los riesgos, inclusive hasta bajos asociados a ciberseguridad, van a requerir un plan de acción. Pues mucho va a depender de qué tan sensible es la organización de cara al apetito de riesgo. Por lo tanto, esta definición del apetito de riesgo de ciberseguridad o de seguridad, pues va a influir definitivamente, porque de repente yo no voy a ponerle un valor monetario a la exposición de ciberseguridad. ¿Cuánto significa esto? Bueno, robo de información, un ransomware, el ataque de la seguridad a la continuidad del negocio. Perfecto, eso en dinero, ¿cuánto es? ¿Cuánto me puede significar un riesgo de seguridad? Información. En términos monetarios, de repente no se puede definir, pero en términos cualitativos, puedo establecer un mapa de calor de riesgos en la cual solamente estoy dispuesto a aceptar riesgos bajos y los riesgos moderados en adelante, tener acciones de tratamiento, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos tener este marco de gestión, perdón, hace un momento era esto, ¿no? Tenemos este marco de distribución en función a los procesos o productos, o tener una distribución también del apetito de riesgo en función a límites, ¿no? El apetito institucional se distribuye en 3 líneas de negocio y luego se distribuye por producto, ¿no? ¿Para qué? Para que ese 100% que corresponde líneas de negocio también se distribuye por producto. Línea de negocio 1 asociado a producto 1 y 2. Línea de negocio 2 asociado al producto 2 y 3, ¿no? Una cosa así, ¿no? De tal manera que cada producto también tiene un límite de riesgo. Es decir, no voy a estar dispuesto a aceptar pérdidas más allá de un límite, para lo cual el responsable del producto va a tener que implementar acciones para tener bajo control las exposiciones o las pérdidas relacionadas. Entonces, bajo esa dinámica, nosotros tenemos que reforzar nuestro marco de gestión de riesgos, COSO, ¿no? Definir niveles de aceptación, niveles de tolerancia. Desde un punto de vista estratégico, fue una de las consultas que me hicieron, debo definir claramente cuáles son los niveles aceptables y tolerables de los riesgos de la estrategia, del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Por lo tanto, cada institución va a definir qué es aceptable, qué es tolerable de cara al cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Una empresa de repente es muy exigente y su tolerancia para la desviación de los objetivos estratégicos es muy poca. No está dispuesta a desviar mucho. O sea, va a buscar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, ¿no? Por lo tanto, se puede establecer mecanismos de delegación de responsabilidades para que las áreas responsables de estos procesos que le impactan los objetivos estratégicos se alineen para el cumplimiento de estos objetivos. Por lo tanto, se va a reforzar toda la planificación estratégica de cara a que las desviaciones sean las menos posibles, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos estratégicos, estamos hablando específicamente de esos objetivos que se diseñan en la planificación estratégica para que la organización tenga una razón de ser, genere valor, ¿no? Podemos tener objetivos estratégicos de crecimiento, de posicionamiento de la marca, de suficiencia de capital, de demora. O sea, podemos definir varios objetivos estratégicos y a partir de ello definir niveles de aceptación y límites de riesgo para poder gestionar. Desde el punto de vista de la operatividad, también, ¿no? Podemos tomar en cuenta estos criterios para definir, por ejemplo, niveles de pérdida por cada tipo de riesgo. Podemos definir como parte de eh, estrategias para poder asignar recursos necesarios y que esto nos lleve, por lo tanto, a el cumplimiento de nuestros objetivos operativos, ¿no? Por lo tanto, podemos tener ciertas desviaciones operativas que podamos ser más tolerables que con respecto a los objetivos estratégicos. Por lo tanto, va a depender de este sistema de gestión de los procesos y las operaciones de la empresa,
el logro de nuestros objetivos y por lo tanto monitoreo y seguimiento permanente. Desde el punto de vista de la información, también, pues, por ejemplo, reforzar todos los aspectos relacionados a la gestión de la información, ya específicamente aquellos que puedan involucrar toma de decisiones incorrectas por una mala disposición de información que podría llevarnos a pérdidas económicas, pérdidas de confidencialidad de información, pérdidas de integridad de información, aspectos directamente asociados a la información. Y para ello, por lo tanto, tenemos que establecer mecanismos, ¿no? Mecanismos en los cuales se vaya reportando estos objetivos de cara a la información y estos cómo le van pegando a los riesgos de la empresa. Y finalmente, desde un punto de vista del cumplimiento, también tener criterios de aceptación y tolerancia para ver cuánto riesgo de cumplimiento estamos dispuestos a tomar y cuál es el límite del riesgo de cumplimiento que queremos tomar. Por lo tanto, tenemos que buscar mejorar la transparencia de los procesos de cara a la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de las normas que pudieran existir y que pudieran generar un impacto en la empresa. La idea es, en general, reforzar la cultura de riesgos en la institución, tomando en cuenta estos criterios que nos van a permitir tomar decisiones de forma oportuna y que a su vez esto va a significar decisiones cada vez más eficientes, más efectivas de cara a nuestro objetivo de gestión. Entonces, bajo este concepto nosotros podemos tener riesgos financieros y riesgos no financieros. Apetito para riesgo operacional, riesgo legal, riesgo tecnológico, riesgo de la continuidad, de la seguridad, riesgo de lavado de activos. Tómese en cuenta que el riesgo de lavado de activos es un riesgo que muy pocas instituciones desean tomar. Por lo tanto, la aceptación del riesgo va a ser muy baja y no va a haber tolerancia a aceptar más riesgo. Por lo tanto, el caso del riesgo de lavado de activos es sui generis, porque ninguna empresa desea ser utilizada para un tema de lavado de activos. Por lo tanto, los riesgos que existan van a requerir tener acciones preventivas para mitigar el riesgo de lavado de activos. Desde el punto de vista de riesgos financieros, también podemos tener temas de fraude, riesgo de gobierno, el riesgo de imagen, el riesgo de compliance, el riesgo estratégico, que son otros riesgos que son no financieros que también podrían requerir un nivel de aceptación de fraude, un nivel de tolerancia al fraude. Nosotros sabemos que el fraude es inherente en muchos procesos comerciales. La idea es hasta cuánto es aceptable el fraude interno o el fraude externo, ¿no? De repente, hay cierto nivel de fraude que queremos aceptar de cara al tema de gasto, ¿no? El gasto o de repente en función al nivel de la póliza que queremos tener. Por lo tanto, van a haber definiciones de apetito y tolerancia por cada tipo de riesgo. Y desde el punto de vista del riesgo financiero, también podemos definir ciertas métricas que nos permitan medir la evolución de cuánto se viene consumiendo el nivel aceptable o tolerable de los riesgos dentro de estos conceptos financieros. Entonces, tomando en cuenta que van a haber indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos, vamos a poder hacer un seguimiento de los mismos. La idea es tener un mapa integral de riesgos, ¿ya? Este mapa integral donde se ven todos los riesgos de la institución y poder ver claramente cuánto es aceptable el riesgo y cuántos son los riesgos tolerables y cuáles son aquellos límites de riesgos, los riesgos extremos, en los cuales la información va a ser, por ejemplo, gestionar el riesgo. Por ejemplo, ¿no? El riesgo de ciberinformación, la empresa tiene riesgos bajos, por lo tanto se siente cómoda con los riesgos de ciberinformación, son riesgos bajo control. Sin embargo, tiene riesgos de cumplimiento, tiene riesgos de lavado y riesgos tecnológicos en un nivel moderado, en la cual pueden definir algunas acciones dependiendo de la prioridad. Sin embargo, pueden existir riesgos, por ejemplo, legales, que puedan estar por encima de los niveles de la tolerancia al riesgo y que requieran acciones inmediatas. Por lo tanto, toda estructura de estas métricas nos van a permitir llevar a un mapa integral de riesgos y a partir de ello saber qué riesgos son los que nosotros queremos tener. Esta idea de gestión integral de riesgos y los niveles de aceptación y tolerancia por cada uno de los riesgos va a ser muy importante porque finalmente cuando querramos llevar esto a un comité de riesgos, la alta gerencia, el comité de riesgos y los directores
van a ver y van a poder tomar mejores decisiones tomando en cuenta cuál es la exposición de la organización. Y a partir de ello, priorizar las acciones que correspondan. Entonces, si hablamos de métricas cuantitativas, tenemos muchas métricas, ¿no? Podemos tener métricas que miden la evolución del capital económico, los límites de concentración de riesgo para el tema crediticio. Podemos tener información, por ejemplo, la rentabilidad ajustada al riesgo, el RAROC, para medir también cómo evoluciona esto con respecto a un nivel aceptable de riesgo. Los ratios de capital, el nivel de pérdidas esperadas, eventos extremos. Puedo tener métricas de capital, métricas de ingresos, métricas de liquidez. Puedo tener una diversidad de indicadores cuantitativos que nos permiten definir los niveles aceptables y tolerables, ¿no? Puedo inclusive tener un perfil de riesgo actual, que es lo que hoy estoy expuesto, un nivel de perfil de riesgo deseado, ¿ya? Y contrastarlo contra el apetito de riesgo, la capacidad. La idea de esto es que nosotros podamos tener acciones proactivas, ¿no?, para la distribución del capital y a partir de ello, con estas métricas, gestionar los riesgos, mejorar la gestión del gobierno corporativo, mejorar la transparencia de la información para que ésta sea más oportuna y tomar, por lo tanto, decisiones cada vez más efectivas, ¿no? La idea está que el apetito de riesgo es un input para la generación, para la toma de decisiones. Por lo tanto, yo puedo evaluar la evolución del apetito de riesgo con respecto a la asignación del capital y ver cómo va evolucionando la misma, ¿no? Vamos a ver ya las métricas. Acá les pongo algunos ejemplos, una casuística que vemos en alguna empresa. Por ejemplo, el riesgo asociado al tema de solvencia. Uso el ratio de capital global, ¿no?, el ratio de solvencia, como se le conoce en algunos países. Establezco el límite en el 11%. Tengo una tolerancia, mi meta, perdón, es del 12% y el objetivo es el 14%, por ejemplo, ¿no? Rentabilidad, el ROE, tengo un límite de rentabilidad que no espero ir por debajo del 12%, mi límite es el 12%, mi tolerancia, mi nivel objetivo, mi nivel meta, perdón, es el 15% y mi nivel objetivo es el 18%, ¿no? Y así voy viendo diversos indicadores, el LCR, por ejemplo, el liquidity, el ratio de cobertura de liquidez a 30 días, cuánto es lo mínimo que debo tener, cuánto es un nivel aceptable y cuál es un nivel objetivo. La morosidad también, el PD, el EAD, el castigo de cartera, el nivel de aprovisionamiento que puedo tener. De repente, mi nivel mínimo de aprovisionamiento o de provisión de cartera es el 95%. Mi meta es el 98, 99 o 100% de repente. Y mi nivel objetivo es el 105%. Son indicadores que me van a permitir medir en términos financieros diversos ratios. Tenemos, por ejemplo, indicadores de mercado, el VAR, ¿no? El VAR a un día, el VAR a 5 días, cuánto es lo mínimo, cuánto es la meta y cuánto es el objetivo. La tasa de interés, la ganancia en riesgo, límite, meta, objetivo. El BPR, límite, meta, objetivo. Inclusive, hasta por ejemplo, podríamos tener algunos indicadores de cara a la continuidad de negocios, el RTO de contingencia, ¿no? Si es que las contingencias se están desarrollando dentro de los límites previstos, ¿no? Se da una contingencia y evalúo que el límite de recuperación pues va a ser 4 horas. Mi meta es que se recupere en 3. Mi objetivo es que el negocio se recupere en 2, ¿no? Por lo tanto, también puedo tener indicadores de esa naturaleza. Desde el punto de vista reputacional, por ejemplo, puedo tener un índice de percepción de marca. Esto es algo que de repente no se tiene todos los meses. De repente es una evaluación anual que se haga, una evaluación semestral, ¿no? Encuestas para medir percepción de marca y estamos viendo un indicador con respecto a lo que es imagen. Con respecto al tema de quejas y reclamos también, ¿no? Cómo evolucionan, cuál es la tasa de crecimiento de las quejas y reclamos para ver cómo va este dato y cómo le pega a esto a la reputación de la marca. Puedo generar muchos indicadores que me van a permitir medir a través de ellos este marco de apetito de riesgo y a su vez integro todos los riesgos de cara a este límite, meta y objetivo. Entonces, en esta oportunidad nosotros estamos trabajando con una empresa de software con la cual hacemos trabajos de implementación metodológica para la gestión integral de riesgos. Nosotros estamos trabajando con una empresa Tesla, empresa peruana, y si están interesados podemos remitirles información, proyectos demo, también pueden tener una demo de la herramienta para que vean cómo inventariar
cómo identificar los riesgos financieros y cómo elevarlos a un mapa integral de riesgos, definiendo métricas inclusive también dentro del sistema para medir la evolución. Y bueno, les agradezco esta presentación. No sé si tienen alguna consulta. Mi objetivo era acabar a las 11:30 de la mañana. Hemos logrado justo el objetivo de lograr esta hora y media de capacitación para que efectos de que no les consumamos más tiempo de lo previsto. Les vamos a hacer llegar presentaciones por correo electrónico y a partir de ello obviamente les vamos a mandar la información si están interesados en tener acceso a una demo de este sistema de gestión integral de riesgos con el tema del apetito a riesgo, le vamos a hacer llegar por correo electrónico. Cualquier consulta me la hacen llegar por correo electrónico, tienen el teléfono o tienen mi correo electrónico. Les agradezco la oportunidad en esta hora y media. Muchísimas gracias a todos ustedes. En un momento más les vamos a mandar las presentaciones. Y si tienen consultas, por favor, con toda confianza por correo electrónico, me lo remiten y estoy ya no podrá atenderlos. Un gusto con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.